Bueno, quedó planteado el desafío. El primero convocado para responderlo es Felipe Noguera, es analista política, es autor además, me acabo de enterar, confieso, del libro Democracias Desafiantes, que además me parece que nos va a dar alguna punta para analizar lo que viene en la capital federal, porque me decías fuera de cámara que aquí precisamente analizabas la conducta de los votantes en la región, en América Latina, en las segundas vueltas. Exactamente. Así que seguramente en algún momento te voy a preguntar, a partir de lo que inferís de este estudio, bueno, ¿qué cabe esperar para...? Pero la primera pregunta es lo que yo planteaba ahí, casi un desconcierto personal, digamos. ¿Cómo se explica esto de que el distrito más favorecido en los términos del reparto presupuestario y en los términos de la concentración de gasto público vote de otra manera, digamos? En política todo es percepción, y yo creo que aunque nosotros hagamos unas cuentas y digamos que este es el distrito más favorecido, el porteño no se siente el más favorecido. Cuando no le pasan la policía, cuando siente que no tiene una capacidad de política propia, sino que se la quieren imponer desde el gobierno nacional, yo creo que el porteño reacciona en contra de ese gobierno nacional. Y yo creo que esta dinámica ha predominado de alguna manera sobre este análisis de qué es lo que recibo o qué es lo que me sacan, ¿no? De eso infiero, y decime si lo hago bien o mal, que te parece que el resultado electoral entonces estuvo de alguna manera teñido por eso, por un anti, por votar contra en vez de por votar a favor. Eso es muy interesante porque la teoría de las segundas vueltas, cuando uno analiza desde que inventaron los franceses el sistema y todo eso, es que en la primera vuelta uno vota a favor, uno vota por el que más le gusta, dice, ¿no? Y en la segunda vuelta uno vota en contra del que no le gusta, ¿sí? Porque si bien el sistema fue inventado para que el que gane tenga el apoyo de más de la mitad, en la práctica lo que se logra con el sistema es que si alguien tiene el rechazo de más de la mitad no pueda ganar. Es un sistema que funciona más como filtro que como constructor de consensos, ¿sí? ¿Qué pasó en esta vuelta? Si uno ve el nivel de polarización, ¿sí? Que inclusive hace 6 meses ya existía una especie de polarización incipiente, pero también estaba Pino Solanas, y realmente lo que pasó a través de la campaña básicamente es que se cayó Pino Solanas y crecieron ambos, Macri y Filmus. Fue casi una segunda vuelta anticipada. Es decir, esta característica de anti, ¿sí? Donde había gente que votaba contra Macri y había gente que más que contra Filmus votaba contra la presidenta Fernández de Kirchner, yo creo que convirtió esta primera vuelta casi en una segunda vuelta. Y yo creo que esa es la clave para entender qué puede pasar en la segunda vuelta y si le convendría o no a Filmus bajarse de la segunda vuelta. Antes de ir a ese punto, porque me quedé pensando cuando vos decías, bueno, en realidad en el primer test los votantes se comportaron como si estuvieran ante una segunda vuelta. Y me acordaba de que hay alertas respecto de que puede pasar lo mismo en la primaria general del 13 de agosto. Exacto. ¿Es así? Sí, la política tiene como vida propia, ¿no? Uno se pasa armando reglas y cambiando las leyes y las constituciones y después la gente las interpreta de otra manera, ¿no? Por ejemplo, cuando se armó el Pacto de Olivos, la Constitución del 94 fue una especie de pacto entre el primero y el segundo, ¿no? Entre el peronismo y el radicalismo para tratar de eternizar el bipartidismo. Y lo primero que pasó es que el tercero salió segundo, o sea, el frepaso. O sea, el segundo ya no salió segundo. Ah. Es decir, todos estos, digamos, la ingeniería electoral normalmente es una especie de Frankenstein, ¿no? Uno le da vida al monstruo, pero después el monstruo hace otras cosas y no era tan bonito como cuando uno lo planteó, ¿no? Sí, en esta oportunidad estaba planteado para plebiscitar un poco el liderazgo, que Kirchner pudiera plebiscitar su liderazgo en el espacio, en el peronismo, y sin embargo, bueno, desapareció el actor y además ahora puede ser tomado de otra manera. De otra manera, bueno, hay quienes dicen que el sistema de primarias y primarias 2 meses antes de las elecciones fue planteado por el kirchnerismo como una forma de que la oposición que estaba, digamos, atomizada, no pudiera ponerse de acuerdo y generar unas pocas candidaturas a tiempo, ¿sí? Era una especie de estratagema en contra de la oposición para demorar cualquier tipo de acuerdo. ¿Qué es lo que está empezando a pasar ahora? Es que esto que estaba planteado como un obstáculo a la oposición, hoy la oposición empieza a verlo como una especie de primaria en serio, en decir, bueno, no es que vamos a competir uno contra otro dentro del mismo partido, pero ya que todo el mundo tiene que ir a votar, se va a terminar constituyendo en una especie de primera vuelta o pre-primera vuelta,
donde el que salga primero de los de la oposición en esa primera vuelta posiblemente va a tener un efecto de bola de nieve, porque la gente va a decir, si tenemos que acercarnos más para hacerle fuerza al oficialismo, por ahí va la cosa. Puede ser como un filtro para que después se imponga en la primera vuelta o en la presidencial el voto útil, decís. Esto es un trabajo analítico hasta el año 2005, si no recuerdo mal, me decías. Aproximadamente. Tomamos todas las elecciones en América Latina con sistema de segunda vuelta para ver más o menos cómo se comportan, ¿no? No somos bichos raros. No, cuando uno mira el conjunto no somos, de elecciones... en términos de los argentinos, digo, sí. Sí, no, yo creo que los argentinos nos creemos un poco distintos, pero ya ni tanto. ¿Y cómo se puede comportar eso en la segunda vuelta? Por ejemplo, cuando uno mira una primera vuelta donde uno de los contendientes ha estado cerca del 50, digamos 47, 48, que hay varios ejemplos de esto, y el otro está muy lejos, ¿sí? No como por ejemplo en Colombia hace unos 10 años, que fue, digamos, estaba uno en 47 y el otro en 46, bueno, entonces simplemente es casi una doble segunda vuelta, digamos, ¿no? Pero cuando uno saca 47, 48, 49 y el otro saca 25, 27... pasan dos cosas, hay dos conjuntos de alguna manera de resultados. En un caso, lo que sucede es que el que perdió, digamos, renuncia a la segunda vuelta. Acá en Argentina pasó con Cavallo, pasó con Balbín frente a Cámpora en el 73, pasó cuando ganó Alan García en Perú la primera vez, hace como 25 años, pasó una vez en República Dominicana, con Hipólito Mejía. O sea, hay una cantidad de casos donde el primero gana por tanto que el segundo dice, bueno, ¿para qué? ¿Sí? Y hay otra cantidad de casos, que no son tantos, donde por distintos motivos el segundo dice, bueno, igual quiero la segunda vuelta. Por ejemplo, en el 94 en El Salvador, donde el que había salido segundo era la ex guerrilla, que habían firmado la paz, se habían incorporado, entonces era una especie de fiesta democrática y qué sé yo. Ahora, ¿qué pasó en la segunda vuelta? Perdió 68-32, le pintaron la cara. ¿Sí? Es decir, el problema que pasa en estos casos es que cuando alguien va a una segunda vuelta así, se arriesga a que el electorado, de alguna manera, digo, como no entendieron el mensaje, habrá que hablarles más fuerte, y la segunda vuelta viene entonces, digamos, un poco más contundente. Para plantearlo en los términos actuales, escuché, y decime si es correcto, que para que la dé vuelta a Filmus y se presentara la segunda vuelta, porque hoy Pino dice, por ejemplo, declaró que él no está tan seguro de que eso pase, porque parece que hay mucho más para perder que para ganar en los términos que vos decías. Deberían cambiar su voto 9 de cada 10 votantes que no lo votaron, digamos, y entre ellos varios de los que votaron a Macri. ¿Qué podría ser que alguien que votó a Macri no lo vote en una segunda vuelta contra Filmus? Bueno, tendría que haber alguna revelación, alguna noticia, algo, o que él planteara que realmente, ¿no? una política muy, muy impopular o algo por el estilo. El tablero, digamos. Ahora, si uno mira la primera vuelta, uno dice de los candidatos que hicieron, digamos, técnicamente, profesionalmente, una campaña más prolija, yo creo que Macri hizo una campaña muy prolija, su mensaje, su disciplina, sus asesoramientos, encuestas, uno dice, no lo veo con una metida de pata de esas características. Y si fueras analista, estuvieras contratado por Filmus, ¿qué les dirías? ¿Andar a la segunda vuelta como te piden desde La Rosada, supuestamente, o no vayas? Yo creo que a él no le conviene ir. Ahora, me da la sensación es que él no está tomando la decisión. Yo creo que a Cristina no le conviene que él vaya, porque la segunda vuelta, si ellos están planteando que la segunda vuelta es para marcar de alguna manera un piso para la nacional, están nacionalizando el resultado más aún de lo que ya está nacionalizado, con lo cual creo que un resultado adverso para Filmus / Cristina en segunda vuelta va a ser un golpe bastante duro para Cristina, especialmente si coincide en el tiempo con resultados en Córdoba, que digamos tienen que ser adversos porque no tiene candidato, y en Santa Fe también, ¿no es cierto? Que son los próximos que vienen. Entonces me parece que es una estrategia como de empecinamiento, ¿sí? De decir, bueno, digamos, que tiene altos riesgos. Claro. Gracias, Felipe, muy, muy amable. En el próximo bloque estará con nosotros Sergio Abrevaya, es legislador de la Coalición Cívica. Él nos contará, bueno, qué lectura hace los resultados que obtuvo su fuerza y el resto de los espacios de oposición este domingo en Capital Federal y cómo lo plantean de cara a lo que viene.